Esta serie se llama Un milagro en movimiento y vamos a estar hablando precisamente de este lema que la universidad ha elegido para esta celebración, un legado de fe, visión y excelencia, porque ya son 45 años. Si usted se pone a pensar, 45 años son 45 años, ¿verdad? Bien vividos, y hay muchísimas cosas que pasan. Así que vamos a estar 3 viernes antes de la celebración. Vamos a ver 3 textos distintos de la palabra que nos puedan guiar hacia el mismo propósito de recabar detalles acerca de nuestra universidad. Obviamente lo primero es la reflexión en la palabra, pero en medio de una fecha en el calendario especial para usted y para mí, porque somos parte de esta universidad. Yo quiero hacerle una pregunta para iniciar. ¿Qué es lo que usted puede pensar en este momento que es aquello que sostiene el piso de nuestra universidad? Lo que usted puede palpar, que es aquello que podemos determinar como lo que sostiene esta universidad. ¿Qué sostiene esta universidad? Porque podemos tener 2 formas distintas de contar la historia de la universidad. Una forma es mencionar que un grupo de personas visionarias comenzaron en el año 1981 con la idea de poder incursionar en la educación superior de este país en un momento oportuno. Pero la otra propuesta es un poquito más osada, es que Dios hizo una promesa y que esta universidad es el cumplimiento de esa promesa y que esa promesa todavía está en marcha. Yo creo que vamos a enfocarnos en esta segunda propuesta, no porque suene más espiritual, sino porque en realidad es más precisa a lo que en realidad sucedió y sigue sucediendo en esta universidad. Para comprenderlo, no vamos a iniciar por 1981. Quizás algunos de los presentes no habían nacido todavía, pero vamos a iniciar en un momento muy importante, en un relato muy importante que aparece en la palabra de Dios en medio del desierto, viendo lo que Dios hizo con una persona que no tenía absolutamente nada. Y vamos entonces a ese momento donde este hombre podría identificar para sí mismo el momento más bajo o más difícil que él estaba experimentando en su vida. Estamos hablando de Jacob y este texto alrededor de Génesis 28, donde encontramos a Jacob que estaba en fuga, que estaba en un momento crítico, no estaba en medio del desierto en una peregrinación espiritual. Encontramos a Jacob como una persona que había engañado a su papá para obtener la bendición de la primogenitura. Usted recordará que no era necesariamente una persona muy honesta. Jacob no era reconocido por esto. Él había robado la bendición a su hermano mayor, a Esaú, y ahora lo que estaba sucediendo era que él estaba huyendo, porque en ese enfrentamiento ya Esaú estaba buscando matarlo. Así que él se encuentra en el desierto y no lo acompañaba un ejército con él. Él estaba sin provisiones, él estaba en un momento donde no llevaba un documento que le impidiera que le hicieran algo. Es uno de estos momentos donde cualquiera podría identificar como uno de los peores momentos que uno puede llegar a vivir. Eso le estaba pasando. Y si esto es así, usted puede pensar también cómo se sentirá Jacob en este momento. Andar huyendo, andar con su familia fragmentada, con ese sentimiento de impotencia y de miedo, de frustración. Todo se le había venido abajo. Él había causado todo esto y todo se le había complicado. Así que la situación no era muy bonita y todavía él no tenía
digamos, una solidez, no tenía una estabilidad. Incluso en este relato él tenía una piedra por almohada, así que ya se imaginará usted cómo se encontraba la situación de Jacob. Exactamente en este punto, no antes y no después, en este punto de esa situación en la que él se encontraba, Dios decide hablarle, Dios decide acercarse a él. En este momento más bajo, más crítico, Dios le aborda. Y este es un detalle muy importante, porque nosotros podemos encontrar en la Biblia cómo Dios muestra su interés en nosotros cuando nosotros tenemos momentos inestables, momentos críticos, momentos difíciles. Esto lo podemos encontrar y podemos aprender que las grandes promesas de Dios rara vez llegan a nuestra vida cuando nosotros nos consideramos autosuficientes o cuando nosotros decimos que podemos. Estos momentos de crisis, de dificultad, preparan el entorno perfecto para que nosotros escuchemos mejor. A veces nuestro orgullo, como lo veíamos en la serie pasada, nos lleva por un camino distante a Dios. Pero a veces, cuando nosotros nos encontramos por momentos de dificultad, nosotros en nuestra frustración puede ser que tengamos la oportunidad para escuchar de manera más clara y pertinente el llamado de ayuda de parte de Dios. Cuando nuestras posibilidades se han agotado, entonces se presenta Dios. Y así fue lo que sucedió, si usted recuerda, con Abraham y Sara, que no podían tener un hijo y le estaban pidiendo a Dios. En ese momento, al límite, cuando ya ellos eran ancianos y no podían tener un bebé, viene Dios y les dice que esto se iba a efectuar, que iban a ser papás. ¿Y qué fue lo que sucedió con Sara? Cuando escucha esta palabra de parte de Dios, se pone a reír porque dice: ¿cómo es posible si yo ya no puedo tener hijos? Pero Dios termina cumpliendo su promesa con ellos. O recordará cuando Moisés admitía que tenía dificultades para comunicarse y Dios le estaba pidiendo que él fuera y emitiera un comunicado delante de la autoridad más grande de ese tiempo, que era Faraón. Y estás diciéndome que me vas a mandar a mí con esta imposibilidad. Yo no puedo emitir un comunicado tan grande como el que tú. Yo no puedo ser esa herramienta. Cuando nosotros nos encontramos así, es el momento propicio para que nosotros nos demos cuenta que la vida no se trata de nosotros, que la vida se trata de Dios obrando por medio de nosotros, que son dos cosas completamente distintas. Y para ubicarnos en el contexto de este relato, Jacob se detiene en este momento de fuga, de crisis, y está tan cansado y se duerme, y entonces ahí tiene un sueño, y usted lo puede revisar en su casa. Se va a dar cuenta que aparece Dios en el sueño, en esa escalera desde el cielo, y ángeles suben y bajan por esa escalera, y desde lo alto Dios le dice a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Así que antes de darle alguna palabra para su momento exacto, Dios le recuerda a Jacob quién era. Porque lo que nosotros encontramos en la palabra no es un Dios que llega a buscar sacarnos de nuestra ignorancia y darnos una cátedra para ubicarnos de manera que nosotros quedemos doblegados. Es un Dios que en realidad nos busca y que en realidad está diciendo: pues yo tuve la oportunidad de tener una fuerte relación con tu abuelo, con tu papá, y ahora estoy tratando contigo. Yo tuve la oportunidad de mostrar quién era
y yo ahora quiero que tú me conozcas. Yo te doy esa posibilidad de que podamos tener esa relación. Y entonces, luego le da una promesa personal, que esa es la promesa que nosotros estamos leyendo en este devocional. Y me encantan estas palabras de Dios para con Jacob en medio de su frustración, porque le dice tres cosas muy puntuales. Le dice en primer lugar, yo estoy contigo. Y en esa expresión, en el idioma original, le está hablando de conexión. Es la misma fórmula que se usa con una alianza, establecer una alianza, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Moisés, como lo hizo después con Josué. Dios estaba interesado y le dice que tuviera ánimo, que quería vincularlo a su presencia, que quería establecer una relación personal con él. Qué interesante, porque le dice, yo estoy contigo. Y es que cuando nosotros pasamos por dificultades, a veces nosotros lo primero que se nos viene a la mente, y quiero pedirle por favor que usted piense en esos momentos difíciles que ha tenido, uno a veces dice, pues me ha tocado solo, los que yo pensaba que iban a estar conmigo me han abandonado, he tratado de buscar y no he encontrado a nadie en absoluto. Cada quien está interesado en lo suyo propio y uno a veces se siente así. Y uno puede ir caminando. Yo sé que estoy quizás exagerando un poco, pero incluso, ¿verdad?, abajo de la lluvia, y uno a veces se encuentra por momentos así, frustrantes. No sé si le ha pasado a usted en algún momento. Pero qué interesante que Dios le dice, yo estoy contigo. Y le dice también, te guardaré por donde quiera que fueres. Porque lo que está diciendo Dios es que su protección no está limitada a cierto lugar. No está diciéndole que solamente si te encuentras en un momento, un acto de adoración, yo voy a estar ahí. Dios no está solamente en un lugar como este. Dios le está diciendo, yo voy a estar permanentemente ahí contigo. Donde quiera que vayas, yo voy a estar. Y nosotros tenemos de parte de Dios también para con nosotros esa promesa. Él está con nosotros y Él está en donde nosotros también podamos movernos. Y dice también en este versículo que le da un compromiso fuerte con una fecha de cumplimiento, no una fecha de vencimiento, y le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esto que se menciona, un hasta que, no señala un límite de parte de Dios, sino que le dice, yo voy a estar ahí, yo soy fiel, yo te voy a acompañar. No, si tú no depende de ti, depende de mí. Yo te digo que voy a estar ahí, y si yo lo digo y yo no miento, yo lo voy a cumplir. Y es así como nosotros también lo tenemos que ver, porque a veces vemos a un Dios condicional, a un Dios que está a la vuelta de la esquina esperando que nos equivoquemos para decirnos, ya ves, yo sabía que no ibas a poder. Cuando Dios en realidad ha decidido comenzar en nosotros la buena obra, y dice que su palabra que la va a perfeccionar. Él ha comenzado en nosotros una labor en nuestro corazón, y es Él que se va a encargar de transformarnos y de guiarnos por el camino correcto. Dios obra así. Así que el principio que nosotros encontramos es que cuando Él da una palabra, da una visión, Él mismo se hace responsable de cumplirla, de levantarla, de potenciarla. No delega su responsabilidad, sino que Él nos capacita para que nosotros podamos sacar adelante su encomienda.
La visión de Dios no depende de nuestros recursos, nuestras capacidades, depende en realidad de su palabra. Y es aquí quizás donde quisiera aprovechar estos momentos previos a nuestra celebración del 45 aniversario para mencionar cómo Dios ha obrado en esta universidad de una forma muy particular. Usted sabe que la Universidad Evangélica nace sin recursos en medio de la gestación de la guerra en nuestro país. Quizás debemos mencionar que las condiciones para el surgimiento de una universidad eran nulas en ese momento. El país estaba sumergido en la guerra civil. No estamos hablando de una incertidumbre cualquiera. Si nos ponemos a pensar, hablamos de un contexto donde fundar una institución de educación superior era algo ilógico, una idea loca, era una idea absurda. Y menciono esto porque les preguntaban a nuestros hermanos fundadores, bueno, ¿y cuánto capital tienen ustedes para comenzar una universidad? Y ellos decían, pues no tenemos. Y alguien se podría poner a pensar, ¿cómo van a intentar siquiera comenzar algo si no tienen los fondos y los recursos? Pero la universidad se distingue por ser sin fines de lucro. No tiene conformado un capital, no hay dueños que estén obteniendo dividendos. Simplemente no habían recursos para iniciar y comenzaron en algunas iglesias a exponer el proyecto y lograron recoger algunas pequeñas finanzas, como unas ofrendas que dieron ahí, pero lo cual tampoco fue algo significativo. Así que si podemos pensar un poquito en esa combinación, fue una combinación un poquito rara, porque la nación, el país, era un país sumamente inestable por todo lo que estaba pasando. Un país inestable en el momento más difícil de su historia, con el presupuesto más escaso posible. Y si cualquier persona inversionista pudo haber identificado un momento exacto para levantar una institución de educación superior, yo le garantizo que no hubiera identificado ese punto como un punto clave o claro para poder poner una universidad, porque estaba contra toda lógica humana, en el peor año para poderlo intentar. Inténtenlo después, vean cómo, y ustedes tratando de hacer esto, y miren cómo está el clima político, social, económico, y ustedes están locos. Era esto lo que estaba pasando. Y aquí es donde la historia deja de ser solamente un discurso que alguien podría tratar de arreglar para hacer que la universidad quedara bien. Vamos a arreglar la historia de la universidad para que suene bonita. Y no, la universidad surge, Dios la levantó y Dios permitió que pudiera entrar en una dinámica donde se comienzan alquilando locales, donde Dios provee los recursos para poder comprar un lugar como este, donde nuevamente aparecen personas que dicen, ¿ustedes qué están pensando en poner una universidad en una loma? ¿Quién va a recibir clases ahí todo estresado por estar subiendo y bajando las colinas? Ustedes no saben qué significa una universidad. Y Dios provee los recursos en medio de un montón de limitantes. Y la universidad toma esta dinámica. Cuando la universidad cumple 25 años, uno de los hermanos fundadores, el hermano Juan Bueno, le hace una pregunta a otros de los fundadores de nuestra universidad y le preguntan, ¿y ustedes pensaron en algún momento que la universidad iba a ser
iba a llegar a tanto como lo que ha llegado hasta hoy. Recordemos, este momento es en la celebración del 25 aniversario. Y ellos dijeron, nunca nos imaginamos que la universidad iba a crecer y iba a llegar a ser lo que es. Pero les hace otra pregunta también. ¿Y ustedes han querido en algún momento salir huyendo de todo esto? ¿Verdad? Por los problemas y las dificultades. Y ellos, de una forma muy sincera, dicen, no una, sino muchas veces, porque no ha sido fácil. Pero Dios ha estado aquí con nosotros. Y me encantó mucho este relato porque el hermano Juan Bueno, en una de las Biblias que fue obsequiada en ese momento, escribe una cita bíblica. Y la cita bíblica que escribe es precisamente la que estamos reflexionando en esta mañana. Génesis 28:15. Cuando Dios le dice a Jacob que no le iba a dejar hasta cumplir lo que él había prometido. Porque precisamente es lo que Dios está haciendo. Somos un milagro en movimiento. Dios sigue trabajando en nosotros. Y viendo la universidad ya 45 años, probablemente las mismas preguntas serían contestadas exactamente igual. Porque ninguno de ellos se imaginó que la universidad iba a llegar a ser lo que es en la actualidad. Y si les volverían a preguntar, probablemente ellos dirían también, hubieron muchas ocasiones donde nosotros quisimos salir por tantas dificultades, pero Dios es el que nos ha sostenido. Dios es el que ha estado con nosotros, el que nos ha dado confianza absoluta en lo que no se ve, porque Él es quien nos está sosteniendo. Incluso en medio de burlas de personas que consideraron al principio que esto era solamente una ilusión o una locura, pero Dios ha demostrado que Él cumple su promesa y Dios les dio la visión y Dios les dio la capacidad para salir adelante en medio de esas dificultades. El hecho de que hoy exista un campus consolidado, 45 años de trayectoria académica, no es prueba de que un grupo de personas al principio de la universidad tuvo una buena idea de negocio. ¡Wow! Encontraron ahí la oportunidad perfecta. No, esto es una prueba verificable de que Dios no dejó a esta institución hasta cumplir lo que Él había prometido a aquellos hombres valientes. Dios no los soltó. Dios les prometió que iba a estar con ellos. Dios les dijo, ¿verdad? Tienen que hacer esta universidad. Es importante que tenga calidad, que tenga excelencia académica y que esté fundamentada en principios y valores cristianos. Vamos, hagámoslo, echémoslo a andar. Y ellos tuvieron la oportunidad de decirle sí a Dios y ahora nosotros podemos ver esto. Y vemos la evidencia a nuestro alrededor que respalda la promesa que Dios hizo. No es solamente información histórica para nosotros hoy en nuestro devocional. Es una invitación para que nosotros podamos tomar decisiones ahora en la víspera de la celebración del 45 aniversario. Yo quisiera retarle a 3 cosas. En primer lugar, si Dios nos ha mostrado en esta mañana el ejemplo de Jacob y el ejemplo de nuestra universidad, quizás debemos considerar desechar el temor a la escasez, presente o futura, hablando de nosotros a nivel personal. Porque la seguridad de esta universidad nunca estuvo fundamentada en los bancos, en la estabilidad del país, sino que en la dependencia de Dios. Esto es el ejemplo que nosotros tenemos aquí cerquita. Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dado la oportunidad de aprender a ser buenos mayordomos, a administrar nuestros recursos, pero nos ha dicho que el dinero no es nuestra base para la vida. Nos ha mostrado que el dinero es un recurso para que lo administremos y vivamos para él. En ese sentido, si Dios sostuvo a la Universidad Evangélica desde 1981 en el peor escenario posible, también entonces
va a sostener los desafíos que usted tenga desde el área donde está sirviendo, desde su facultad, desde su dirección, desde su área. Dios es el que se encarga. Dios está trazando qué es lo que nosotros tenemos que alcanzar, qué tenemos que hacer. Y a veces parecen proyectos difíciles porque tenemos cero recursos. Y quizás a veces nos sentimos de manos atadas para poder avanzar y para poder crecer. Pero la palabra del Señor nos muestra que el temor que debemos experimentar no es hacia la escasez. El temor que debemos experimentar es hacia el Señor y hacia hacer su voluntad. Él es el que se encarga y se va a seguir encargando de guiar nuestros pasos. Esto nos invita a no tener amnesia histórica, porque Dios así lo ha hecho y Dios así lo va a seguir haciendo. En segundo lugar, creo conveniente que nosotros podamos reflexionar en que nuestro puesto aquí en esta universidad, en el trabajo que estamos desarrollando, es un llamado también que Dios nos ha hecho, un llamado ministerial que Dios también nos ha provisto como en figura de un empleo. Y qué bueno que algunos se están incorporando este día al devocional. Ya algunos tienen días de estar en la universidad, pero este es un mensaje muy claro también para ustedes. Si la universidad es un milagro en movimiento y no es un proyecto educativo con una capa espiritual, ¿verdad? No nos estamos maquillando para presentar marketing para que vengan los estudiantes aquí. No es así. Esto es un ministerio de parte de Dios, de tal manera que cada uno de nosotros, autoridades, docentes, estudiantes, coordinadores, personal administrativo, no solamente estamos ocupando un cargo aquí en esta universidad, estamos continuando con una promesa que Dios hizo y que sigue escribiendo todavía. Somos parte de eso. Y eso cambia o debe cambiar nuestra mentalidad con la que arrancamos cada lunes en nuestras oficinas, porque somos parte de lo que Dios está tratando de hacer para nuestro país, para el mundo entero. Dios nos ha puesto a nosotros. Quizás usted recuerda el momento de su entrevista, quizás usted dice: aquí el señor decano me recomendó, me trajo. Y yo quiero decirle que quien en realidad le trajo a usted ha sido Dios. Dios le trajo con un propósito y le quiere usar aquí con sus dones y talentos y habilidades. Dios quiere transformar su corazón, y de la misma forma que le dijo a Jacob, Dios lo que quiere es usar la universidad para tener una relación personal con usted. Quiere hablarle a usted cada día. Quiere ser un espacio donde usted pueda encontrarse con Dios. Y número 3, creo que es importante que nosotros podamos tener una fidelidad al Señor, una gratitud importante por lo que Él ha hecho. No estamos hablando de volvernos nostálgicos en estos tiempos, porque vamos a celebrar los 45 años y veamos fotos de todo lo que ha pasado. No, recordar 1981 no es solamente un ejercicio de nostalgia institucional, sino que es un ejercicio de gratitud por ser parte de la historia que Dios sigue escribiendo, por ver la fidelidad de Dios. Así que cada uno desde nuestro puesto de trabajo debemos darle gracias a Dios, porque Él levantó a hombres fieles que tomaran el reto para fundar esta universidad. Pero también porque ha levantado en la actualidad a personas que están tomando la batuta y que siguen adelante, para que más y más personas puedan ser formadas profesionalmente y puedan impactar a nuestro país. La próxima semana nosotros vamos a ver cómo esta misma fidelidad que dio origen a la universidad es la que sigue sosteniendo su identidad, su excelencia durante 45 años. Vamos a hablar de este título de Bajo el Sol de Justicia. Y el siguiente viernes
vamos a tener el tema Una luz en la colina, hablando de los retos futuros que tiene nuestra universidad de cara a lo que el Señor quiere hacer. Así que vayamos preparando nuestros corazones van a haber diferentes eventos, ¿verdad? Para los que les gusta correr, hay una carrera, ¿verdad? Y ustedes pueden ahí ya inscribirse. Para nuestros estudiantes hay actividades especiales. Nosotros tenemos también nuestra celebración como empleados de la universidad, y incluso tenemos el lanzamiento del libro de la historia de la universidad. Dios ha hecho cosas grandes entre nosotros y va a seguirlo haciendo. No depende de nuestras capacidades, depende de que Él lo prometió y hemos visto cómo Él lo ha cumplido. Así que este versículo me parece muy especial para que nosotros lo podamos seguir reflexionando. Cuando Dios dice: he aquí, yo estoy contigo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, de una forma muy particular y en un contexto muy particular para Jacob, pero también nosotros, tomando este ejemplo acerca de lo que Dios empezó en 1981, dando movimiento a nuestra universidad y manteniéndolo hasta lo que es el día de hoy. Esta historia no es solamente una historia bonita. La Biblia nos cuenta lo que Dios le dijo a Jacob y nos revela cómo es Dios y cómo es su intención, cómo es su corazón para con nosotros. Y la historia de esta universidad tiene que ver con la fidelidad de Dios. Tiene que ver con todos estos años que ya se han escrito, que hemos podido ver algunos de nosotros desde hace algunos años, otros desde hace días, pero donde comprobamos con nuestros propios ojos que Dios es un Dios fiel. Y si Dios fue fiel para levantar una universidad desde la nada, con esa misma fidelidad debemos salir de este devocional conscientes de que Dios va a levantar nuestra vida, va a estar cerca de nuestra familia. Dios está pendiente de lo que pasa en nuestro corazón, aunque nosotros pensemos ahorita que todo está acabado, que no encontramos salida. Lo que Dios nos está diciendo es que Él siempre ha estado ahí, siempre va a estar presente para nosotros cuando le busquemos, cuando comprendamos que Él es nuestra única salida en medio de nuestra desesperación. Esta serie no trata solamente de admirar lo bonito de la historia de nuestra universidad, trata de tomar decisiones para acercarnos más a ese Dios que nunca nos abandona. Tome decisiones en su corazón, porque lo que Dios está haciendo es solamente dándonos ejemplos de lo que quiere hacer en nuestra vida. Y cuando Él obra de maneras grandes, inesperadas, Él toma un rumbo que ni nos podemos imaginar, y nosotros lo podemos ver por medio de lo que ha pasado en estos 45 años en esta universidad.